El mundo del cine es enorme, grandioso y vasto lugar donde los sueños se materializan. El lugar en donde por un par de horas podemos apartarnos de la realidad y entrar en mundos, galaxias y universos de infinitas posibilidades. La expansión del séptimo arte nace en Francia a finales de 1800 y hasta el día de hoy ha ido expandiéndose por multiplicidad de países, así como ciudades, transformándose, evolucionando y cambiando época tras época. Y es así como entre esos países viene y llega al Ecuador. En este video te mostraré a los referentes más importantes dentro de la historia del cine ecuatoriano y sus obras. Capítulo 1. El nacimiento de la proyección cinematográfica en el Ecuador. Si bien las primeras proyecciones visuales se remontan a los años de 1870, donde el científico alemán Theodor Wolff, al estar en Ecuador, usaba como material didáctico los primeros proyectores, que graficaba mapas geográficos de Europa y América en la pared. No sería hasta los años de 1906, de la mano del italiano Carlos Valentí, que el séptimo arte llega al Ecuador y a sus principales ciudades, Guayaquil y Quito. Los privilegiados asistentes al Teatro Olmedo fueron los primeros en ver y ser testigos del nacimiento del cine en el Ecuador, cuando el pionero Valentí filmó y proyectó sus obras: La procesión del Corpus de Guayaquil, Amago de incendio y Ejercicios del Cuerpo de Bomberos. Se cuenta que los asistentes a este teatro quedaron tan fascinados y tan extasiados que pedían a gritos que vuelvan a reproducir las filmaciones. 1910, en Guayaquil se construye la primera empresa productora y distribuidora de cine, llamada Ambos Mundos, impulsada por Francisco Parra y Eduardo Rivas Orts. Además se inaugura el Edén, la primera sala de cines en la misma ciudad. Otro momento crucial fue representado por Jorge Córdovez Chiriboga, al construir e inaugurar salas de cine como Variedades, Popular, La Puerta del Sol y Royal Edén. En estas se estimulaba la asistencia especialmente a niños y mujeres con la rifa de golosinas, artículos domésticos y entradas al cinematógrafo. En 1912 la empresa Ambos Mundos, conjuntamente con el gobierno del en ese entonces presidente Eloy Alfaro, pretendían sacar la primera propaganda política en el Ecuador. Esto fue un fracaso debido a un complot realizado que dio fin a la vida de Eloy Alfaro. No obstante, la empresa Ambos Mundos filmó y estrenó la desaparecida cinta de La recepción del señor Víctor Haynes Cox, donde se incluían relatos políticos del entonces presidente y aún en sus funciones, Eloy Alfaro. Capítulo 2. Cine en estado puro. El nacimiento de los largometrajes ecuatorianos. Tras una serie de inconvenientes pasarían algunos años y en 1924 saldría a la luz el primer largometraje ecuatoriano llamado El Tesoro de Atahualpa, estrenándose en cines como el Cine Colón de Guayaquil y el Royal Edén en el año de 1924, el 7 de agosto, dirigida por el ecuatoriano Augusto San Miguel, y podríamos decir que es aquí donde verdaderamente nace el cine ecuatoriano. Además, en la misma década, el italiano Carlos Crespi dirigió el importante documental Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas en 1926. Entramos en los años 30 y el cine sonoro llega al mundo, y como era de suponerse, Ecuador no se podía quedar atrás. Al poco tiempo de esta adición al cine, que constaba de la sonorización en vivo, es decir, la interpretación en textos y canciones simultáneamente en la proyección, dio paso a la primera película sonora en el Ecuador. Guayaquil de mis amores, a cargo de Francisco Diumenjo y Ramón Soriano, fue un éxito total, siendo en su momento llamada el film más grande exponente artístico nacional exhibido hasta hoy. Estelarizada por la primera actriz ecuatoriana Juliana Belina Macías Lopera, quien además trabajó en cintas como Soledad de Félix González y su primer protagónico en El Tesoro de Atahualpa. Sería en Guayaquil de mis amores, su último papel protagónico que dejaría el mundo de la gran pantalla y se centraría en el teatro. Capítulo 4. El cine, un universo con un sinfín de posibilidades. Después de un largo periodo de tiempo en el cual la mayor parte de cintas cinematográficas en el Ecuador se basaban en documentales basados en la cotidianidad de sus habitantes, no sería hasta la década de los años 60, con el impulso de asociaciones creativas, principalmente con el país de México, que el cine ecuatoriano fue promovido a un estándar más comercial. Esto se dio en gran parte gracias al intelectual Ulises Estrella, director de la Cinemática Nacional del Ecuador. Y en esta década se nos presentan cintas como Romance en el Ecuador de 1966,
En busca del tesoro perdido de 1969, El Santo versus los secuestradores de 1972, entre otras más. Posteriormente, en el año de 1977, se legalizaría la Asociación de Autores Cinematográficos del Ecuador, de la mano del mismo Ulises Estrella. Esto dio paso a nuevas producciones fílmicas en el Ecuador, tomando tintes y referencias principalmente de cine extranjero, y en su mayoría del cine mexicano. Desde la década de 1980 y hasta la actualidad, el cine ecuatoriano retomaría la producción de largometrajes basados en la vida cotidiana de las personas, vivencias, historias y el día a día de personas comunes con una historia detrás. Contadas de una manera más cruda y realista, tenemos ejemplos de producciones argumentales como Dos para el Camino, del año 1981, dirigida por Jaime Cuesta; Una araña en el rincón, de 1982, dirigida por Edgar Ceballos. En 1989, Camilo Luzuriaga dirigiría La Tigra, basada en la obra de José de la Cuadra. Y en 1990, el argumental de 30 minutos, 500 días después del regreso, dirigido por el documentalista Hernán Cuellas, el que ganó el premio Caracol otorgado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Capítulo 5. Años dorados. El cine ecuatoriano triunfa. Tras grandes acontecimientos y giros en los años 60 y 80, no sería hasta finales de la década de los 90 que nuevos acontecimientos importantes para el país, en referencia al séptimo arte, llegarían al Ecuador. De la mano de Ratas, Ratones y Rateros en 1999, dirigida por Sebastián Cordero, la película gana a Mejor Edición en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana, con mención honorífica en el Festival de Cine de Bogotá, y obtuviendo la nominación al Goya a Mejor Película de Habla Hispana Extranjera. La segunda película, dirigida por Cordero, Crónicas, de 2004, también consiguió relevancia importante a nivel internacional, siendo dirigida por Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. El país pasó de estrenar una película cada 4 años a un mínimo de una película por año, y desde el 2007 un promedio de 10 a 12 películas locales llegarían a las salas de cine cada año.